Sí, este es el profesor Jaime Sánchez, el director y fundador de West East Yoga, que es una escuela que está afiliada a Acción por la Unidad Mundial. La escuela ha venido trabajando desde 1997 aquí en Norteamérica y tiene reconocimiento a nivel mundial a través de Yoga Alliance o Yoga Alianza y también por el estado de Missouri. Muy pronto vamos a retornar a el reconocimiento a nivel educativo como una institución de educación superior. Entonces, el tema que vamos a abordar hoy para el entrenamiento de las 200 horas tiene que ver con los 7 principios herméticos. La palabra, estos 7 principios herméticos tienen mucho que ver con varias cosas que se presentan en la vida del planeta. Primero que todo, vamos a hablar del nombre del supuesto fundador de estos 7 principios. El nombre es Hermes Trismegisto. Lo que significa Hermes tiene que ver con hermético, con enseñanzas herméticas, con enseñanzas que están no para todo el mundo, sino para ciertas personas que están preparadas para recibirlo. Luego Trismegisto. Tri son 3. Megisto significa maestro. Entonces son 3 maestros. Acuérdense de que en la tradición se dice que vinieron 3 reyes magos. Tiene que ver también con eso. Uno que vino de Oriente, de la India, trayendo el yoga. Luego el de Europa, que es de este país que está allí justo al lado de Italia, que se llama Grecia, y él trajo la astrología. Ya sabemos que los griegos eran muy avanzados en astrología y toda esa fuerza le llamaban astrólogos. Tenían nombres de astrología. Y luego tenemos el otro que venía de el África, el continente africano, que representaba a Egipto. Egipto es muy reconocido por la alquimia. Entonces fueron 3 grandes enseñanzas de 3 grandes continentes que convergieron o convergen allí en esa área de Medio Oriente. Allí está el Asia con la India, representando a la India. Está África representado por Egipto, y está Europa, que está representado por los griegos o Grecia en este caso. Entonces son 3 grandes escuelas. Estas 3 grandes escuelas se dice que podría venir, el Hermes Trismegisto se dice que podría venir representando estas 3 escuelas. Entonces, estos 7 principios tienen mucho que ver con las leyes universales de la vida, las leyes que trae también, que enseña también el yoga. El primer principio es el principio de mentalismo. Se dice en la enseñanza hermética, todo es mente, el universo es mental. Como decimos en el yoga es la mente.
Y el yoga mental es el más importante y tiene que ver con la educación de la mente, tiene que ver con la orientación de la mente. Entonces, hay mucha coincidencia. Y también para llegar pues a un desarrollo superior, tiene que estar la mente educada. La mente nos trae muchas cosas y la mente interpreta muchas cosas en diferentes formas. La mente recibe efectos, recibe figuras, recibe situaciones, las interpreta y luego las expresa a través de la voz. Pero en ese proceso, si la mente no está clara realmente de lo que es o lo que se ha expresado, entonces viene la parte emocional, la mente, no la mente intuitiva, sino la mente sensual, vamos a llamarlo así, y esa mente va a interpretar, va a poner esa carga interior y va a interpretar las cosas de una forma diferente. Y ese es el gran problema que tenemos los seres humanos, que interpretamos situaciones, condiciones, palabras, gente, etcétera, pero con una mente no clara. Y la mente, al no estar clara, al no ver las cosas en una forma clara y en el trasfondo de todas las cosas, el verdadero objetivo de todas las cosas, entonces no llegamos a ningún lado. Y nuestras actitudes, nuestros pensamientos, nuestra comunicación va a ser turbia. Así que la educación mental es un factor esencial, no solamente en ciertos momentos, pero en todo momento de nuestra vida. Luego tenemos el principio de correspondencia. La correspondencia, este es un principio que nos hace ver, por ejemplo, si analizamos la vida, todo está en correspondencia. Cada célula, una célula en conjunción representa un tejido. Un tejido en grupo representa un órgano. Un órgano en grupo representa todo un sistema. Y así sucesivamente. La jerarquía va continuando. Los grupos se van aumentando. Pero eso es gracias al sentido de la correspondencia. Para llegar al sentido de la correspondencia, mucho se ha dicho que uno de los ingredientes importantes de llegar a la correspondencia es a través del amor. El amor une y hace que esa correspondencia mantenga la unidad. Entonces, el principio de la correspondencia lo tenemos que realizar. Y hablando del amor, hay diferentes formas, diferentes niveles de amor. Hay un amor que es cuando uno nace hacia los padres, luego cuando uno se enamora de otra persona, o sea que está teniendo novios o novias. Hay otro amor que es cuando uno se casa. Hay otro amor cuando uno es abuelo o abuela. Hay un amor cuando y así muchos diferentes tipos de amor. Es importante realizar todo este tipo de amor para lograr entender la correspondencia. Y al entender eso, entonces el amor universal es el que se manifiesta. Ya no hay barreras, ya uno se acepta a sí mismo, amándose a sí mismo, aceptando y amando a los demás. Es el principio de la correspondencia. Luego tenemos el principio de la vibración y vemos que todo está en vibración, nada está quieto. Si ponemos si agarramos un pedazo de este bolígrafo
y lo ponemos en un microscopio, vamos a ver que hay átomos aquí vibrando en forma diferente. Si tenemos un pedazo de papel, un pedacito, y lo ponemos en, vuelvo, repito, en un microscopio, vamos a ver también átomos que están circulando. Si vemos una ropa, si tomamos una ropa, un pelo, un pedazo de piel, lo que ustedes quieran, el aire tiene lo mismo, los mismos átomos, la misma, con diferente dinámica, y el sistema solar y el universo mismo trabaja en forma de átomos, en círculos en forma de átomos. Entonces, nada es quieto, todo es continuo, todo vibra. Es la ley de vibración. Estamos inmersos en toda una vibración universal. Entonces, ese es el principio de la vibración y tenemos que entender, comprender que el movimiento es esencial. Nuestra sociedad está muy bombardeada por la propaganda del consumismo. No estoy en contra de ese, o el yoga, vamos a llamarlo así. No quiero hablar por mí, quiero hablar por lo que interpreto del yoga. El yoga no habla en contra de nada. No estamos en contra de el consumismo. Consumismo es muy importante. El consumismo trae comodidad. Ellos, o sea, esas dos formas, esos dos métodos vienen juntos. Entonces, la comodidad, ellos nos hablan de la comodidad como factor importante para el consumismo. Entonces tenemos una silla cómoda, un carro cómodo, una cama cómoda, un televisor cómodo. Comodidad, comodidad, comodidad es el segundo nombre del consumismo, o es el primer nombre de ese consumismo, vamos a llamarlo así. Vamos a ponerlo de primera línea. Entonces, tenemos que el consumismo la comodidad es muy importante, porque cuando hay comodidad hay efectividad en el trabajo. El problema está en que abusemos, cuando abusamos de la comodidad, cuando abusamos de ella. Cuando abusamos de ella, bueno, me voy a mi clase de yoga porque hoy me voy a entretener aquí en mi programa favorito. ¿Cuánto es el programa favorito? 3, 4, 5 horas. Y después de eso viene otro, y otro más, y otro más. Y de repente nos tiene aquí casi 8 horas metido en un aparato, viendo cosas, divirtiéndonos y entretenimiento. Ese es el otro gancho del consumismo, el entretenimiento. Entonces aquí nos tienen como zombies, viendo, 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 y nada, no hay acción. Entonces, cuando hay demasiada comodidad y abusamos de ella, crecemos. Ojalá creciéramos hacia arriba. Yo estaría feliz. Pero vamos creciendo hacia los lados. Y vamos a llegar a un momento, he visto videos donde hay gente que crece tanto que no puede pasar ni por la puerta. Tiene que tumbar las puertas para poder llevarlo al hospital y hacer una cirugía y una liposucción para sacar tantas cosas que ha tenido allí. Entonces, que ha acumulado. Entonces, es un gran problema si nosotros abusamos, como todo. Si abusamos de estar leyendo, nos congestionamos mentalmente. Si abusamos de hablar, comenzamos o terminamos hablando tonterías. Si abusamos del amor, del sentimiento, entonces ya nos pasamos a ser fastidiosos. Si nos abusamos de nuestra parte física, entonces ya estamos nosotros allí viendo cuerpos, viendo músculos, posesiones, posturas y el egoísmo total.
Entonces, todo con moderación, todo con equilibrio. Entonces, el, la vibración tiene que ver con el movimiento. Todo es movimiento y hay que moverse. Hay que estar en continuo movimiento para estar evolucionando. En el yoga es muy difícil porque hay posiciones que son realmente de reto. Y si nosotros nos ponemos pues a hacer esta postura, a veces pues nos produce un poco de molestia, de dolor y todo eso. Pero al final nos sentimos, caramba, ¿qué pasó aquí? Nos sentimos tan bien que queremos continuar haciendo esto. Parece que nos gustará la tortura, pero una tortura buena. La tortura buena es muy importante, es muy buena para la salud del ser humano. El ser humano vivió para caminar, no para quedar estancado. Y mucha gente que está estancada, que se queda estancada, que prefiere no hacer nada, entonces ellos lo que hacen es la actitud de no me mire, no me toque, no me hable, no se acerque, etcétera, etcétera, que lo hay mucho. Y bueno, nosotros respetamos todo eso, es una etapa en la vida o en una vida que le tiene que pasar así. Y ellos prefieren pues no tomar cursos, no hacer clases de yoga, no ir a la universidad, no hacer muchas cosas. Y entonces, ¿qué pasa? El organismo se atrofia, la mente se atrofia, las emociones se atrofian. Y si uno se queda estancado, la vida, la naturaleza, lo va a hacer a uno mover. No quieres hacer caso de las leyes naturales de la vida, que una de ellas dice moverse, entonces termina uno en el hospital a meditar allí para poder recobrarse. Entonces, cuando muchas veces decimos o escuchamos decir en el hospital, oye, ahora sí me voy a poner las botas, ahora sí voy a comenzar a trabajar, ahora sí voy a comenzar a moverme. Entonces, pero a veces necesitamos ese tipo de llamada de atención y bueno, no es lo más placentero. Lo otro menos placentero todavía es terminar en una cárcel. Por flojo, vamos a agarrar un poco de dinero de donde no debemos tomarlo y vamos a parar en la cárcel a meditar, a moverse, a trabajar. No hay nada más placentero que recibir los frutos de una acción que nos ha costado muchísimo. Y eso lo habla mucho el yoga. El yoga dice, antes de llegar a una flor hay que pasar por el tallo y el tallo está lleno de espinas y lo más probable es que uno se va a pinchar con esas espinas y entonces va a sentir un poco de molestia, pero al final hay una flor hermosa con mucha fragancia, muchos aromas que lo hacen a uno engrandecerse. Bueno, entonces vibración es movimiento, definitivamente. Luego está el otro principio que se llama polaridad. El principio de polaridad está representado también en el yoga como HA, que significa sol, y THA, que significa luna. Entonces, ahí está la polaridad. Y bueno, eso está en el yoga, pero en el Hatha Yoga, en el yoga físico. Pero, ¿dónde está la polaridad? La polaridad está aquí. Positivo y negativo. Lo que le llaman los chinos yin y yang. O sea, las dos polaridades. Entonces, en esa polaridad tenemos que lograr entender de que tiene que haber un equilibrio en esa polaridad. Entonces, el equilibrio lo vamos nosotros cultivando a través de ciertas prácticas como el yoga, como el tai chi, las artes marciales mismas, producen ese tipo de equilibrio.
Entonces, en la ciencia se habla de posturas que son, eh, que son de un lado, del otro, pero una postura central. Mientras que en el yoga se dice que hay posturas del lado izquierdo, del lado negativo, y el lado derecho, que el lado positivo, ida y pingala, para traer esas dos energías al centro que se llama Sushumna. Entonces, hay una, vamos a llamarlo así, una explicación científica de todo esto, mientras que la explicación del yoga de hace 5.000 años está presente. Entonces, seguimos aquí. La siguiente, entonces hay que, antes de llegar a la siguiente, hay que siempre lograr un equilibrio, que es a través de lograr la polaridad. Entonces, de reconocer la polaridad. Cuando nosotros trabajamos una sola mano, un solo lado, un solo sitio, la parte contraria en el cerebro es la que está más activa. Entonces, si continuamos en este tren, de repente en el cerebro se va a quedar como una especie de chichón, de ¿cómo le llamarían en argot latino? Sería como una especie de inflamación aquí, ya para que todo el mundo lo entienda. Pero si nosotros logramos esta dinámica de los dos, entonces se va a incrementar esta parte y esta parte al unísono, que están las dos juntas. No podemos caminar con una sola pierna, no podemos caminar sin mover los brazos, un solo brazo moverlo, entonces ya estamos nosotros desequilibrando ahí la cosa. Entonces, la polaridad, que haya la dinámica entre las dos partes, es esencial en nuestras prácticas de yoga y en la vida en general. Luego, la ley de ritmo. Existe un ritmo en la naturaleza. Existen altibajos. El ritmo natural de la energía es sube como una onda y baja así. Sube y baja así como una onda. Mientras que el ritmo antinatural es sube aquí introspectivamente y de repente baja completo. Una persona que tiene el ritmo desequilibrado es una persona que le llaman en el argot científico actual bipolar. A veces está bien y de repente está que no vale nada. Entonces hay que respetar ese ritmo. ¿Cómo se respeta el ritmo? Bueno, si nosotros observamos y estudiamos las enseñanzas antiguas de nuestros maestros de la India, de China, de Japón, nuestros maestros de nuestras culturas ancestrales de las Américas o de Europa, incluso de África también, ellos van a decir de que el día está representado en varias circunstancias. En la hora de la mañana es positiva. Dentro de lo positivo, el día completo es positivo y la noche es negativa. Entonces, en la mañana es positivo, positivo. En la tarde es negativo, es negativo, positivo. En la noche de 6 a 9 a 12 de la noche es negativo, positivo, no, negativo, negativo. Pero de 12 de la noche a 6 de la mañana es negativo, positivo. O sea que existen ritmos dentro del día, existen ritmos dentro de la vida completa. Ya sabemos que en la mañana es muy productiva,
pero una vez llega el mediodía, estamos almorzando y en la tarde, inmediatamente después del almuerzo, viene la entrada de un negativo positivo. Entonces, ahí hay una puerta donde nosotros tenemos que tomar un descanso, donde nosotros debemos respetar para hacer una relajación, para hacer una meditación, para hacer una pequeña siesta que le llamamos en latino, y así en esa forma respetar nuestro ritmo. Se ha demostrado científicamente de que las personas que toman siesta, aunque sea muy corta, esas personas van a vivir más en su vida, van a tener más años en su vida. ¿Y qué se dice del yoga? Si practicamos más yoga, vamos a vivir muchísimo más. Cada hora de yoga es un día más que agregamos a nuestra vida. Creo que un día más o un poco menos, pero de todas formas hay algo por ahí. Bueno, luego tenemos la ley o el principio de causa y efecto. Esto lo vimos mucho o lo vemos mucho en yoga. ¿Qué es causa y efecto? Karma, acción y reacción. No es otra cosa. Entonces, siempre que hacemos algo, hay una ley. Hacemos algo, se produce la reacción de eso. Y entonces hay que hacer las cosas bien hechas para que el regreso sea efectivo. Yo siempre me acuerdo pensando en esta ley de causa y efecto o karma, acción y reacción, cuando estaba en un gimnasio que practicaba, hay en un cuarto cerrado con otra persona jugando con una pelota que le llaman en inglés racquetball, o sea, raqueta y pelota, racquetball. Y todo está cerrado ahí. Entonces, cuando uno lanza la pelota, entonces si uno es un buen jugador, lanza la pelota y sabe cuándo la pelota, en qué forma va a regresar. Y uno tiene los reflejos y responde inmediatamente. O responde al contrario, a la otra persona que está jugando. Si uno es un buen jugador. Ahora, si la persona actúa con rabia y suelta esa pelota, bueno, mejor que se salga de ese cuarto, porque esa pelota se va a volver loca hasta que ¡pum! Le da uno un knockout. Entonces, hay que tener cuidado con lo que uno proyecta, porque en la forma en que uno proyecta, en esa forma regresa. Todo es un círculo, todo es causa y efecto. Lo que sale, entra. Lo que se va, regresa. Lo que uno siente, se manifiesta, se regresa. Lo que uno piensa, se manifiesta, regresa. Lo que uno hace, ni se diga. Entonces, hay que tener mucho cuidado con estas cosas. Hay que refinar nuestra vida para que ese efecto de las causas que estamos haciendo sea hermoso, sea altruista y nos sirva a nosotros para levantar nuestro estado de conciencia y vivir en un planeta mejor. Ahora tenemos el siguiente, que se llama el principio de el género. Bueno, está científicamente demostrado de que nosotros no somos 100% hombre o 100% mujer. Y hay en el símbolo del yin y el yang, estoy buscando a ver si consigo un símbolo del yin y yang, donde una parte es blanca y la otra parte es negra, pero dentro de la parte blanca hay un punto negro y dentro de la parte negra hay un punto blanco. Esto también me lo enseñaron en la China, en la universidad ya, que no todo
es exactamente blanco, 100% blanco o 100% negro. Por lo tanto, nosotros no somos, si nosotros fuéramos 100 o tratáramos de ser 100%, en mi caso, hombre, entonces yo estaría todo despelucado, con ropa rajada, sucia, sin bañarme, sin arreglarme, sino que yendo por allí, quién sabe cómo. Pero existe internamente en mí la necesidad de peinarme, de afeitarme, de ponerme una ropa limpia, de bañarme antes, primero bañarme, luego ponerme la ropa limpia y de hacer cosas, pues de tener todo arreglado, porque imagínense ustedes, si yo estuviera aquí en esta oficina todo desarreglado, yo no podía funcionar. Entonces eso es parte del el toque femenino que existe en un hombre. Mientras que las mujeres también lo mismo. Si una mujer se dedica solamente a ser mujer, sin querer reconocer, sin querer cultivar la parte masculina, entonces lo que pasa es que esa mujer va a estar pintándose todo el tiempo. Va a llegar a un punto que va a estar tan pinturreteada que no la vamos ni siquiera a reconocer por eso mismo. Entonces tenemos que, o las damas van buscando el trabajar, el producir, la dinámica de tener hijos, la dinámica de luchar porque una casa esté bien arreglada, porque haya bases monetarias. El hombre no, el hombre es de producción, mientras que la mujer es de sentar. Entonces, todo eso es parte de la dinámica de una dama. Entonces, el hombre tiene que cultivar su parte femenina hasta que donde sea permitido, para que todo esté en orden y todo esté bien sincronizado, bien arreglado. Mientras que la dama debe de ser, debe cultivar la parte masculina, que es la parte energética. Porque si la dama es solamente femenina, estaría llorando todo el tiempo, sería víctima todo el tiempo y sería pasiva todo el tiempo y tratando de arreglarse todo el tiempo, lo cual pues no la lleva a ningún lado. Entonces tenemos que cultivar las dos formas. Estos son los 7 principios de este tema tan interesante, tan hermoso, que aparentemente no tiene relación con el yoga, pero sí que lo tiene mucho, porque el yoga es parte de una cultura universal que se llama la iniciación tradicional real, la iniciación trascendental, la iniciación trascendental, tradición iniciática. Entonces, esta tradición iniciática es la conjunción de muchas cosas, la conjunción de astrología, magia, simbolismo, el arte de vivir inteligentemente, el arte de pensar, el arte de sentir, el arte de comer, el arte de ser cada vez más ser humano y menos animal. Entonces, dentro de la evolución existe el reino animal, luego el reino humano, luego el reino suprahumano y luego el reino cósmico. Entonces, esos son los niveles. Y nosotros pues estamos ya en el plano humano, aunque a veces tendemos con nuestras acciones a convertirnos, a regresar pues, a repasar la parte animal que todavía está allí, y si la alimentamos con animales, si la alimentamos con situaciones desequilibradas, entonces volvemos nuevamente a la parte animal
y nos comportamos así en esa forma. Y como no hemos aprendido la lección, vuelvo y repito, la vida se encarga de eso. La vida nos encarga de darnos una lección y pues no, y es una lección muy costosa y muy dura. Entonces, hay que seguir adelante. Les invito mucho a que sigamos progresando, sigamos siendo cada vez mejor. Y voy a terminar este video para mandárselo a ustedes con los 3 saludos de nuestra escuela de yoga. El primero, vuelvo y repito, es el saludo hindú. El segundo es el saludo de los druidas y de los grandes maestros de Europa. Y el tercero es el saludo de los grandes maestros de nuestras culturas americanas. Entonces el primero es Namaste. El segundo es Pash. In Lakesh. El tercero, Alaken. Yo soy tú y tú eres yo. Hasta pronto.